Bien, séptima parte, estudio David y Betsabé, presumiblemente la última parte, es el séptimo vídeo, voy a darme prisa, son bastantes notas, pero voy a intentar ir lo más ágil posible, de manera que pueda terminarlo hoy, que sería lo bueno. Entonces, vamos allá. Estamos en 2 Samuel, capítulo 12, pasamos del 11 al 12, y tenemos que ver acerca de cómo se considera David después de que el profeta Natán le dice lo que le dice. Y lo que le dice ya lo dije en el vídeo anterior, no voy a repetirlo. Pero es evidente que David quedó muy tocado, y leemos así la palabra, en el versículo 6. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Vamos a fijarnos en esto de 4 tantos, porque eso tiene un sentido. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Se refiere David a la historia que le está, porque él pensaba, acordaos de eso, que era una historia que le estaba explicando Natán. Él se la crea así como una historia y enseguida lanza su veredicto, ¿no? Sin pensarlo demasiado, sin tener en cuenta para nada el pecado anterior suyo, Y eso ya lo vimos. Pues en su justa y aunque ignorante indignación, David emitió este juicio. Bueno, hay que ver que en la ley de Moisés, encontramos en Éxodo 22:1, que se demanda una cuádruple restitución por el robo de una oveja. O sea que en ese sentido David no iba desencaminado. Es verdad que estaba en su indignación, estaba en su ira santa en ese momento, sí es verdad, ira santa, al escuchar esa historia y ver la maldad de ese hombre rico, ¿no? Mezquino, cruel, en fin, ya sabemos eso, lo vimos, y él exclama, y lo que dice en ese sentido no está apartado de la ley de Dios, de la ley de Moisés, pero veremos más. Por lo tanto, existe una clara alusión aquí a la consiguiente muerte violenta de 4 de los hijos suyos, porque tal y como dijo, así iba a ser juzgado, que es curioso. Claro, él estaba pensando en la historia, pero no estaba pensando en las consecuencias de su terrible pecado. ¿Y en qué 4 elementos podemos ver que se materializó ese juicio de Dios? Pues lo vemos, porque está en la palabra de Dios. Primer hijo de David con Betsabé muere. Amnón, que fue muerto por Absalón, su hermano. Consecuencias. Yo quiero deciros una cosa, hermanos. Yo estoy persuadido de que Dios, si llevamos vidas rectas delante de Él, nos va a guardar mucho de muchas cosas. Bueno, lo vemos en la palabra. O sea, no es una cosa que no es una utopía, no es un pensamiento ligero, no es algo que se me pueda ocurrir en un momento dado o a ti o a mí, no. Lo vemos aquí. Vemos que tuvo consecuencias y tuvo las consecuencias que tuvo el pecado de David. Por lo tanto, podemos pensar lo contrario. Si nuestras vidas son lo más adecuadas a la voluntad de Dios, las consecuencias a lo largo de esta vida no serán tan graves. No estoy diciendo que las cosas graves que nos puedan pasar, los problemas que podamos tener son consecuencia de pecado. No estoy diciendo eso. No voy por ahí. Nadie me malentienda ni se sorprenda lo que estoy diciendo. Estoy diciendo lo que estoy diciendo y no añado más. Que Dios nos protege muchas veces de muchas cosas que el diablo quisiera hacernos si andamos rectamente delante del Señor. Es un principio, pero hay más que se puedan añadir. O sea, no es una regla inamovible en el sentido de que es única, no es única, pero sí realmente es así. Y lo contrario lo vemos aquí en la vida de David. Él emitió el juicio que emitió de una manera, yo diría que fuera del temor de Dios, porque él venía de pecar de lo que había pecado. Algo que se acopla aquí, tener cuidado con el sonido. Y de repente escucha la historia de Natán, él la entiende como una historia verdadera y emite el juicio que emite. Bueno, pues pagar 4 veces, ¿no? Por la oveja. Bueno, pues 4 veces tuvo que pagar, en un sentido, David, por su pecado, en el sentido de que 4 veces le vinieron 4 infortunios terribles, ¿no? Los estamos viendo ahora. Bien, entonces, primer hijo de David, con Betsabé, muere. Amnón, que fue muerto por Absalón, su hermano. ¿Sabéis la historia de Absalón? Amnón también. 3, Absalón, muerto por Joab, el general de David. Y 4, Adonías, muerto por Salomón. Pues esto ocurrió. Y evidentemente eso son consecuencias del pecado de David, tuvo sus consecuencias. Sigo.
Las maldiciones de parte de Dios no vienen sin causa, que es lo que acabo de decir. Eso también está en Proverbios 26:2. Porque Dios maldice, ¿sabéis eso, no? A mí que el diablo me maldiga me da igual. Eso no me importa. Porque el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Yo no le temo al diablo. Yo le temo a Dios. Sabiendo que Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero también es verdad que la palabra dice que Dios a quien ama, castiga. Castiga cuando debe hacerlo, no es que se goce castigando, pero sí dice que disciplina, es decir, nos pone en vereda, Hermanos, si no somos capaces de admitir la disciplina de los hermanos en la iglesia, cuando hay disciplina, ¿cómo vamos a ser capaces de admitir la disciplina de Dios? Cuando muchas veces va junta, es lo mismo. Así que admitamos la disciplina porque es buena, porque nos va a ayudar a mejorar, a cambiar y a enmendar nuestro camino. Una persona que no tiene ninguna disciplina en la vida es una persona que va a sus anchas. ¿Y cómo va a acabar esa persona? Necesitamos todos nosotros disciplina. De un sentido o de otro, pero necesitamos disciplina, necesitamos corrección. Amén. Así que yo sí le temo a Dios. Y tenemos que temerle a Dios. Y Dios maldijo la tierra por el pecado de Adán. Entonces, eso es muy importante tenerlo. No de temerle en el sentido culpable, pero sí de tener delante de Dios, ver a Dios y decir, Señor, tú eres Dios, tú no eres uno como yo, un poquito más grande, o mucho más grande. No, yo soy una criatura, tú eres el creador. ¿Veis? Esta diferencia es enorme, es sustancial. Amén. Bien, siempre son justas sus razones y sus castigos, porque Él no puede dejar de hacer justicia, Dios es justo. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. ¿Ves? Ahí está Natán diciéndole lo que Dios le había dicho que tenía que decirle. Las consecuencias, hermanos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso se cumplió literalmente. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y aquí vamos con la palabra que está en los evangelios. Todo lo que está hecho en oculto será puesto a la luz. Más tarde o más temprano. Es en el tiempo de Dios. No es en nuestro tiempo. No es cuando nos gustaría. Es cuando Dios quiere. Pero es un principio y Dios siempre cumple lo que dice. Entonces, por tomar a la mujer de su prójimo, Dios sentenció que lo mismo que David en secreto y con animosidad le sería hecho contra él, tal y como hemos leído. El daño que hizo a la familia de otro hombre lo recibiría él y su familia, y esto se cumplió a cabalidad. Es verdad que estamos hablando del Antiguo Testamento, no es lo mismo el Antiguo Testamento, aquello era la aplicación de la ley y ya está. En esta dispensación es diferente, pero cuidado que es el mismo Dios. Claro. Y yo tendría mucho cuidado de no tentar a Dios. ¿Amén? No estamos hablando de condenación, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Me seguís? No es condenación. Es castigo, que es diferente. El castigo es para enmendarnos, no es para condenarnos, no es para hundirnos. No es una sentencia. No es una sentencia destructiva. En todo caso, es una sentencia positiva, constructiva, para los hijos de Dios. Claro, para los hijos de Dios. Pues ahí vemos más consecuencias. La violación de Tamar, su hija, por parte de su medio hermano, Amnón, que eso lo vimos en su día, y más adelante voy a dar el estudio otra vez porque es muy interesante. La muerte de Amnón, asesinado por Absalón, hermano de Tamar, la rebelión de Absalón contra el rey David. Absalón en su rebelión yació con las concubinas de David a pleno sol. Ahí se cumplió la palabra de Natán. Seguimos. La incomparable misericordia de Dios, porque sí es verdad que Dios emitió su juicio, porque no podía ser de otro modo. Pero también vemos que con el juicio viene la misericordia de Dios. Así que leemos en versículo 13, ese mismo capítulo 12, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Muy interesante y vamos a ir analizando, sobre todo lo que dice Natán. Bueno, David lo que dice es, pues sencillamente, lo que no podía dejar de decir. O sea, que era tonto negar eso. Eso por un lado. Pero fue un arrepentimiento sincero, a diferencia del de Saúl.
cuando Samuel le dice, no sé si os acordáis de esto, ¿no? Cuando eso pasó antes de David, cuando Samuel le reprende a Saúl, él reconoce su pecado. Él dice, no, bueno, yo sí, no he hecho lo correcto. Pero no era el arrepentimiento. Era sencillamente un reconocer algo que, claro, es evidente que sí, ¿no? Cuando te pillan las manos en la masa, pues ¿qué vas a decir? No, yo no he sido, ha sido mis manos. No, tú estás con las manos en el asunto, ¿no? Hay una gran diferencia. David sí se había arrepentido, porque ¿quién causa el arrepentimiento, hermanos? Dios. De otra manera, si nosotros pudiésemos arrepentirnos genuinamente, ¿para qué necesitaríamos al Espíritu Santo, no? ¿Me entendéis? O sea, el ser humano no se puede arrepentir si no es por la obra del Espíritu. Arrepentimiento genuino, si no es por el Espíritu Santo. Claro. Bueno, pues ahí está. Entonces, David dijo a Natán, ya hemos leído, David en ese momento, tocado por la palabra de Natán, inspirada por el Espíritu Santo, reaccionó en humillación ante Dios, como no podía ser de otro modo. Ahora, nótese que Dios ya había remitido, es decir, había perdonado su pecado antes de que David abriera la boca admitiéndolo. Mira, dice, también Jehová, Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No, o sea, Natán ya tenía la palabra de Dios para David. Hay hermanos por ahí que piensan que si no le dicen al Señor, perdóname Señor, el Señor no les perdona. Eso viene mucho del catolicismo. De ahí que antes de morirse uno tiene que pedir perdón por todos los pecados que se pueda acordar y por los que no se pueda acordar. Y rezar oh Señor Jesucristo, no sé qué, una oración de esas, ¿no? Y una Ave María, pero eso no, nosotros no, porque María no perdona pecados, como ya sabéis, como es obvio. El único que perdona pecados es Dios en el nombre de Jesús. Bien, eso ya falta decirlo, pero me remito un poquito a lo que estoy diciendo. Parece como que hablo de cristianos, parece como que, porque eso se ha aprendido mal, hay que pedir perdón por cada uno de los pecados que se puede uno acordar. Y ahí tenemos al G12 en sus listas, en sus retiros, que hacen que cada uno tenga que escribir en un papel todos los pecaditos, todos, y luego ponerlos en el fuego. Esto más bien parece un acto de brujería, Eso dicho de paso. Pero hermanos, no, aquí vemos que no. Aquí vemos que Dios ya había perdonado a David porque Dios quiso perdonar a David. Y como consecuencia, David expresó lo que expresó por el Espíritu de Dios. O sea, cuando Dios perdona, hermanos, perdona y libera. ¿Me seguís? Y entonces la expresión verbal del perdonado no influye en el hecho de que Dios ya ha perdonado porque ya lo ha hecho. No sé si me explico. Entonces ir haciendo una listita de todos los pecaditos, no lo hagas porque seguro que alguno te vas a dejar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya Dios no te lo perdona porque tú no lo has escrito? Hombre, por favor, seamos un poquito maduros, Cuando Dios dice que nos perdona todos los pecados, ¿cuántos son? Todos. Amén. Porque si no, no entraríamos en el cielo jamás. Porque por un solo pecadito no arrepentido, o no perdonado, quiero decir, no entraríamos en el cielo. Pero la gran novedad, las buenas nuevas, son las de salvación, gloria a Dios. Que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Pues eso es un gran descanso, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Esto no significa que tenemos licencia para pecar, como algunos nos acusan. No existe licencia para tal evento o para tal suceso. Porque un verdadero cristiano no quiere pecar. Y acordaos que hay una gran diferencia entre los justos de aquella dispensación antigua con los salvos, nacidos de nuevo en esta dispensación actual. Y eso ya lo hablamos en su momento. Hay una gran diferencia. El Espíritu Santo está en nosotros. Antes el Espíritu Santo estaba con, pero ahora está en. Con y en nosotros. Una gran diferencia. Esa es la Iglesia. Esa es la Iglesia. Pues ya hablé de eso constantemente. Así que es una gran novedad. Natán dijo a David también, Jehová ha remitido tu pecado y por lo tanto no morirás, ¿no?
David podía haber reaccionado de dos maneras, podía haberse rebelado contra Dios humanamente hablando, ¿se entiende? Desde la posición humana, haber permanecido en su orgullo, o podía haberse finalmente humillado, reconocido su pecado, como finalmente hizo. Dios sabía que su reacción sería hacia el arrepentimiento. Hombre, no solo lo sabía, sino que Él movió para que se arrepintiera. Claro, en el pensamiento arminiano, solo arminiano, es como que Dios sabe. Pero en el pensamiento bíblico no es que solo que Dios sabe, es que Dios hace. Porque no solamente es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. ¿Amén? Hay una gran diferencia, hermanos. Porque si solo supiera, se quedaría así como observando, y entonces ahí estaría Federico, el mal cristiano, el pecador, Federico es un nombre hipotético, como todos sabéis, y diría, pues no, pues de este pecado no me quiero arrepentir, nada, ya está, no quiero, no me da la gana, ya está. Y no. Y el Señor, desde la posición arminiana, el Señor estaría viendo y diría, ¡ay, vaya, no he conseguido que se arrepienta! ¿Y ahora qué hago? No puedo dejarlo entrar en el cielo, no se ha arrepentido. Un Dios pequeño, un Dios que no puede hacer lo que quiere hacer, ¿te das cuenta? No. Es verdad que hay cristianos que están endurecidos y no debemos endurecernos. Y están ahí que no quieren tirar la toalla, ¿no? Que no quieren reconocer. Pero eso es por un tiempo, hermanos. Pero si realmente esa persona ha nacido de Dios, esa persona se va a quebrantar, porque poderoso es Dios para quebrantar a esa persona. Eso se llama gracia irresistible en términos de teología. Significa que nadie puede resistir la obra directa del Espíritu Santo. ¿O es que acaso somos mayores que Él? Y esa, hermanos, esa es la gran novedad, la buena noticia. Así que David, a pesar de la gravedad sin par de su pecado, no trató de justificarlo de modo alguno, sino que al ser confrontado y reprendido como fue, lo confesó. Claro, aquí muchos dicen, David, que era un buen hombre. Era un cristiano. No era cristiano David, ¿vale? Eso para entrar. No era cristiano. En aquellos tiempos no se llamaba nadie cristiano. Eso no tiene sentido. Me digas, era un creyente en Jehová, un creyente en Dios, un justo. Sí. Que fue perdonado por los méritos de Cristo, como no puede ser de otra manera. Pero cuidado, Dios obra de diferente manera a lo largo de los tiempos y con las personas. Ya he explicado esto muchas veces. Pero bueno, voy a lo que voy. Muchos piensan, David era realmente un hombre que hizo un gran esfuerzo para arrepentirse y el hombre reconoció y no trató de justificar su pecado. Y ahí exaltan a David. Mal hecho, porque no exaltamos a ningún hombre. Insisto en el punto, David se arrepintió y confesó su pecado porque Dios lo hizo en él, para que así fuera. ¿Amén? Así que cada vez que nosotros, y aquí sí lo podemos decir, nos arrepentimos de nuestros pecados, no es porque nosotros somos buenos. Eso es religiosidad. ¿Me entiendes? Es porque Dios tiene misericordia. Y de esa manera siempre estamos agarrados de Dios. Nos lleva a estar siempre cogidos de Dios, agarrados de Dios. Porque en nosotros mismos no hay ningún bien. ¿No lo hay, verdad, hermanos? Los religiosos dicen, no hay ningún bien en nosotros. Pero no, es verdad. Una cosa es lo que puedan decir, otra cosa es cómo lo vivan. Por lo tanto, hermanos, tenemos que dejar toda religiosidad, porque no nos lleva a nada bueno. Nuestra dependencia es absolutamente del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo. Y aquel que se sienta o se crea o piense, no sé qué, que es algo bueno, es, iba a decir tonto, pero es que es más que tonto, es necio. Porque no es verdad. ¿Me seguís? Todos nosotros necesitamos al 100% la obra del Señor en nuestras vidas. Y es por su gracia sublime que cantamos antes. Bueno, pero es cierto que David se arrepintió, claro que sí. Y Salmo 51 y Salmo 32 lo vemos así por encima. Salmo 51, algunos versículos del mismo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados. Claro, estaba hablando de las rebeliones que había cometido,
que todos sabemos que no era poca cosa. Pues no hace falta que vuelva a insistir, ya son muchos ya capítulos, muchos vídeos ahí que los podéis ver, y lo hemos estado viendo muy minuciosamente. O sea, no era como aquel que dice, ¡ay! He dicho una palabrota, se me ha escapado. No, aquello que lo que hizo David era increíble, o sea, y de eso está hablando, no digas palabrota de todos modos. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién crea el corazón? Aquí lo admite David, ¿quién crea el corazón limpio? Yo o tú porque somos muy buena gente y porque nos esforzamos y leemos mucho la Biblia y oramos mucho y decimos mucho aleluya y no sé, y vamos predicando y tal, y no sé qué hacemos. No es por el esfuerzo humano, es porque Dios lo hace. Insisto en eso, hay muchos cristianos que quieren ser más santos de lo que son. Y se esfuerzan, no te esfuerces, tranquilízate, o sea, vive la vida tranquilo, relajado, sabiendo que Dios te ama. Y en esa base edifica tu cristianismo. A partir de ahí, lee la Biblia, ora, lo que quieras hacer. ¿Me estás entendiendo? Pero no te pienses que por leer mucho la Biblia y por insistir en leer la Biblia, de alguna manera, no sé, por alguna centella espiritual, No. Leer la Biblia tiene que ser consecuencia de entender que Cristo te ha limpiado. ¿Ves la diferencia? Es al revés. Porque lo otro nos lleva a meritar. Aunque no nos demos cuenta, nos lleva a meritar y es un error. Eso no nos deja ser libres. No nos deja ser libres, ¿me estás entendiendo? Pero Dios quiere que seamos libres. ¿Qué dice la palabra? Si perseveráis en mi palabra, seréis mis discípulos, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero ser libre, pero no ser libre en teoría. ¿Para qué me sirve a mí la teoría? Yo quiero ser libre de facto, de hecho. ¿Amén? Y poder mirar a los ojos a todos y cada uno y no esconder la mirada, porque no tengo nada que ocultar. Bueno, mi mujer, me compré una guitarra el otro día, pero no, eso es broma. Ustedes no saben de qué va, pero... No, la guitarra. ¿Me entendéis? Poder mirar a los ojos a la gente y decir, estoy bien, pero no es que estoy bien porque yo estoy bien, porque yo soy muy bueno, sino porque Dios me ha limpiado, ha creado en mí un corazón limpio. ¿Amén? Ese es el punto, hermanos. Ahí se destruye ya todo. La trampa del diablo de engancharnos por ahí para meternos culpabilidad se acaba. No tiene donde agarrarse. Es como la rata, ¿no? Que quiere salir y está en un frasco de cristal y está así arañando. Caraño, lo que quieras, no va a salir. Porque el cristal es muy fino, ¿vale? Se puede romper con una piedra, pero no se puede rayar. Qué ejemplo, ¿eh? Así que el diablo lo intenta, pero no lo va a conseguir. ¿Me seguís? Siempre que entendamos que hemos sido perdonados, redimidos, comprados, y solamente estamos a la espera de subir. Sea de una manera o de otra. Claro. Amén. Bueno, sigo leyendo. Contra ti solo he pecado. No, ahí, corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Eso es una oración contestada, ¿eh? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. También es una oración contestada. Es verdad que es diferente. Nosotros no diríamos nunca, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca lo diríamos. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque somos parte de la Iglesia. Porque hemos sido comprados por precio. ¿Entiendes? Ahora, aquella dispensación era diferente. Muchos mezclan ahí las cosas y se equivocan. Y hay quizás más explicaciones. En este salmo en concreto podemos ver cómo David se quebrantó y reconociendo su necesidad de ser limpiado. ¿Está claro? ¿Está bien? Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Gloria a Dios. Somos bienaventurados, hermanos. ¿Amén? ¿Me seguís? Esa es obra de la gracia. Solo la gracia. Solo la gracia. No nuestro esfuerzo. El esfuerzo nuestro, claro que es importante, pero es secundario. No por eso le quitamos importancia. Pero ¿de qué sirve esforzarte mucho si no tienes la gracia? Pues de nada. Gracias. De nada. Nah. ¿Me estás entendiendo?
Así que la gracia va por delante y los cristianos tenemos que ir entendiendo más y más y más lo que significa la gracia de Dios. Amén. Es el todo para nosotros. Por gracia sois salvos, dice. Por medio de la fe, y la fe también es un don de Dios. O sea, que dependemos de Dios al 100%. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi pecado. Bueno, aquí el orden está al revés. Aquí dice que porque confesó le perdonó los pecados. En realidad, con Natán fue al revés. Había perdonado los pecados y por razón de eso confesó sus pecados. Pero bueno, entendemos lo que quiere decir. A David su transgresión se le llegó a perdonar porque Dios así lo quiso y confesó su pecado ante Dios como consecuencia. Dice, esto es interesante, el Salmo también nos habla de algo importante. Dice en el Salmo 32, dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Engaño tenemos todos y estamos bajo su influencia en mayor o menor medida. Eso lo sabemos, ¿verdad? O sea, el cristiano que diga, yo jamás seré engañado, ya está engañado. O sea, el engaño es algo con lo que tenemos ahí delante, en mayor o menor medida, ¿verdad? Estamos en una sociedad que es diabólica, absolutamente perdida, y tenemos lucha constante con muchas cosas. Una de ellas, el engaño, ¿no? Ahora, quiero hablar de esto bien y explicarlo bien. Pero aquí, este salmo no habla de eso, sino de otra cosa. Nos habla de engaño en el espíritu. Cuando dice en cuyo espíritu no hay engaño, no está hablando de que alguna vez podemos ser engañados, y más de una, seguramente 2 y 3 y 4, y muchas veces. Yo he sido engañado tantas veces, hermanos, y tú también, ¿verdad? Queriendo hacer el bien. Ya no te digo queriendo hacer el mal, pues entonces ya, queriendo hacer el bien, somos engañados muchas veces, porque somos humanos. Somos humanos, ¿no? Diga amén a eso. No sé a quién predico. Amén. Somos humanos, yo al menos sí. Por lo tanto, si somos humanos, somos proclives, en alguna manera, a ser zarandeados. Y en ese zarandeo también está la cuestión del engaño. Pero aquí no es de esto que está hablando el Salmo, y esto es muy importante tenerlo claro, cuando dice en cuyo espíritu no hay engaño. La persona que tiene engaño en el espíritu, en el hombre interior, ¿se entiende?, es aquella que vive y consiente vivir en el engaño. Esta es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano y un impío, que es lo mismo. Que viven en engaño y lo admiten y viven bien ahí, viven bien. Bueno, es la manera de hablar. Viven así. Tienen el hombre interior engañado, no han nacido de nuevo. Una cosa es poder ser engañados alguna vez y otra vivir en ese engaño como lo normal y aceptado. A ver, lo explico. El cristiano honesto, que ama a Dios y que no es perfecto como nadie lo es, pero quiere realmente seguir a Cristo, podrá ser engañado. ¿Dónde será engañado? ¿En su hombre interior? No. Ahí está el Señor. En su mente, en su alma, en sus emociones. Las emociones, tantas veces hablo de ello, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el impío, todo aquel que no es cristiano, nació de nuevo, no solamente es engañado en el alma y en la mente y en las emociones y bla, 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 es engañado ya desde adentro, o sea, vive en engaño. ¿Veis la gran diferencia? Por eso David dice, insisto, en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando de verdaderos creyentes. ¿Amén? Amén. Bueno, muy bien, pero vamos a ver acerca de la sentencia divina. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Palabra de Dios. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. La mujer de Urías es Betsabé, ¿se entiende, no? Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, hizo todo lo que pudo, hizo todo lo que pudo, a ver si puedo convencer a Dios. Y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Interesante que fue el 7º día. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Estarán asustados, Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos temblando, aunque no lo dice,
pero podemos imaginar, respondieron: ha muerto. ¿Vale? Esto es lo que pasó. El Señor perdonó a David, sí, pero las consecuencias de su pecado no se las quitó, como ya anunció el profeta Natán. O sea, él sabía que eso iba a ocurrir, porque él sabía perfectamente que Dios, cuando habla, lo cumple. Principio a contemplar: el perdón no siempre elimina las consecuencias del pecado en esta vida, no en la que viene, en esta. Vamos a decir, típico ejemplo de las personas que han pecado con sexo ilícito, han tomado, se han inyectado drogas y cogen el SIDA. Vamos a decir. A ver, no estoy yendo más allá y diciendo que hay gente que coge el SIDA sin haber pecado, que también, por accidentes, pero de eso no hablo de lo que hablo para entender, es un símil, un ejemplo. Bien, y yo he conocido a mucha gente así, bueno, algunos, no mucha, algunos así. Uno murió en esta iglesia, tenía SIDA. Y este hombre, entendemos que se convirtió hace muchos años. Y murió de la enfermedad que tenía. Dios no le sanó. Pues, primeramente no tenía por qué hacerlo. Segundo, los planes del Señor, ¿quién los conocerá? Los caminos del Señor, ¿quién los va a conocer? Pero eso es un hecho. Este hombre se fue, murió, falleció. Otros, yo tengo entendido que Dios les ha sanado. A este no. A algunos sí, a otros no. No sabemos. Los planes del Señor son para cada individuo. Dios tiene un plan para cada creyente. ¿Me seguís? Pero bueno, las consecuencias lógicas. Este hombre había llevado antes una vida de desastre, no voy a entrar en detalles. Y había cogido esa enfermedad y después conoció al Señor, pero a cabo de unos años murió. Ya está. Pues esto es esto. El perdón no siempre elimina las consecuencias del pecado en esta vida. No estamos hablando de culpabilidad. Estamos hablando de consecuencias normalmente físicas, claro. Razón de más, hermanos, para que intentemos llevar vidas rectas. En la libertad de Cristo, en el perdón de Cristo, en la gracia de Cristo, llevemos vidas rectas. No si en lo primero, que si en lo primero no sirve para nada. Así que la muerte del niño que tuvo con Betsabé fue el castigo primero. Dice, por causa del terrible testimonio que dio los enemigos de Dios. Podemos entender que en esos momentos David había cambiado de opinión respecto del niño, así que antes no lo quería, porque es curioso, porque claro, acordaros que toda la historia fue, a ver si puedo adjudicar ese niño a Urías. Por eso, Urías, acuéstate con tu mujer, que para eso es tu mujer. Y no, ya sabéis la historia, la hemos explicado. O sea, que en un principio ese hijo no era deseado por parte de David. Luego cambió de opinión. Está bien, cambió de opinión y amó a ese niño, fue a cabo era suyo. Vale. Ahora sí lo quería. Nótese que la Escritura dice la mujer de Urías, no dice Betsabé, porque cuando ese niño fue engendrado, Urías era todavía el esposo de Betsabé y no de David. La última sentencia de Dios contra David fue la muerte del hijo de su relación adúltera. Esto es un comentario de la Biblia del diario Vivir que me gustó y lo puse. Lo leo. David confesó y se arrepintió de su pecado, pero el juicio de Dios fue que su niño muriera. Las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles. En ocasiones no basta con una disculpa. Bueno, con pedir perdón. Es decir, cuando Dios nos perdona y restaura nuestra relación con Él, no elimina las consecuencias de nuestras malas acciones. Debemos recordar que podemos echar a andar situaciones cuyas consecuencias no podremos revertir. Vale, pues ya está. Pues esto es. Por eso dice la palabra de Dios, temer a Dios. Y huir de todo lo que implica. Hay dos cosas de las cuales tenemos que huir. Una es la fornicación y la otra es la idolatría. Pero huir significa ser cobarde. Huir. Cobardemente. Es ahí donde la cobardía queda exaltada. Mejor ser cobarde que no ir de valiente y darte de bruces y luego pasa lo que pasa. Por eso un hombre nunca debería estar, excepto con su mujer, sí, pero si no es su mujer, nunca debería estar a solas con una mujer. Ni con una hermanita.
Y si tiene que estar a solas porque está aconsejando, si es pastor o lo que sea, la puerta abierta. Hermanos, de verdad tenemos que tener mucho temor de Dios en esto. No significa que, voy a pecar seguro. No, hombre, yo creo que si tú te vas cuidando, pero no, es por principio y por testimonio. ¿Me seguís? ¿Me siguen ustedes? Muy importante ahí. Sí, usted. Eso hacen los telepredicadores. Hablan a la cámara como en fe, creyendo que hay alguien ahí que está escuchando. Usted, la palabra del Señor le dice. Bueno, pero es así. ¿Amén? Bien, así que, dicho lo dicho, sigo. Bien, es importante esto. El niño no murió porque él mereciera castigo alguno. Era un niño. Dios aclaró que ciertamente el niño moriría porque el asunto estaba con el pecado de David, que hizo blasfemar a sus enemigos. Si el niño hubiera vivido y hubiera sido el futuro rey de Israel, fíjate, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre los vecinos paganos de Israel. Hubieran dicho, ¿qué diferencia hay entre el Dios de Israel y nuestros dioses? Todos son iguales, claro. Tú imagínate, por cuestiones de testimonio, que este hijo hubiera sido, en vez de Salomón, hubiera sido él, es decir, el rey de Israel. ¿Cómo quedaría eso? Fatal. Los más espirituales dirían, bueno, pero es que Dios es bueno y para siempre su misericordia y ha hecho misericordia con este. Pero desde una perspectiva de testimonio sería horrible. Así que hay varias razones por las cuales Dios se llevó a ese niño antes de tiempo. La misericordia tiene siempre un límite, hermanos, la verdad conforme a la justicia. Solo misericordia, como dice el que está ahí, el jefe del Vaticano, que siempre habla de misericordia y tal, y nada más. Sin justicia, eso es un error. Eso es un error. Es un pecado. Es engañar a la gente. Solo misericordia es injusticia. Solo misericordia es injusticia. Puede haber tanta misericordia como justicia ganada antes. Y el único que ha ganado esa justicia es Cristo en la cruz. Por eso Dios sigue haciendo misericordia con esta humanidad y no se la ha llevado por delante ya, en estos 2000 años. Y humanamente te digo, ganas seguro que ha tenido. Es una manera humana de hablar. Porque es tanto el pecado que hay, tanto, que yo no entiendo cómo Dios aguanta todo esto. Pues es porque Dios envió a su Hijo en la cruz y derramó su sangre. Y en ese acto de justicia Dios pudo hacer misericordia, que es lo que quiere hacer. Dios quiere hacer misericordia. Dios se goza en hacer misericordia. Pero solo puede estar basado eso en la justicia. No, sin justicia no, porque entonces no tenemos nada. Lo que tenemos es perversión. Ahora, vamos a ver la actitud de David, ¿no?, sobre esto. El niño enfermó con gravedad y aunque ya el Señor le dijo que iba a morir, aún así David intercedió por él, diciéndose, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿No? Porque, claro, él lo apuró al máximo, es muy humano, Es muy humano. Es muy humano. Es decir, esto ya sé que va a ser así, pero yo voy a hacer todo lo posible que está en mi mano. Claro, que eso se podía interpretar de otra manera. Parece como que David quería convencer a Dios. Voy a ayunar mucho. Muchos cristianos hacen eso. Voy a ver si oro mucho. Y ayuno mucho más. O sea, no sé cuánto, pero casi me muero de hambre, ¿no? O sea, para ver si así Dios me da lo que estoy pidiendo. Es un error, hermanos. ¿Pero esto qué es? ¿Que queremos manipular a Dios o qué? ¿Tú crees que Dios se puede dejar manipular? ¿Se dejó manipular Dios por David? ¿O es que Dios no amaba a esa criatura que estaba en el vientre de Betsabé? Claro que la amaba. ¿Amaba a David? Pues sí, aunque estaba enfadado con él, estaba más que enfadado. Si no hubiera sido porque Dios es amor, David no hubiera vivido ni al segundo de haber, no de haber pecado, sino de haber pensado en pecar y hubiera fenecido ahí mismo. ¿Sabes? Claro que Dios se goza en hacer el bien y en salvar y tal, pero Dios es justo. Amén. Así que no vamos a poder de ninguna manera convencer a Dios si Dios está convencido de otra cosa. Es una manera de decirlo. La actitud de David esta vez fue muy correcta, aunque sabía que Dios no iba a cambiar de su decisión, él hizo todo lo que estaba en su mano. Vale, está ahí bien. Es curioso el cambio que experimentó David, intentar en su momento deshacerse del niño, eso hay que repetirlo para que quede claro.
y luego amar por él, amarle, quiero decir. No deja de ser curiosa la naturaleza humana. Somos así, nos vamos de un extremo al otro. Estoy muy enamorado, muy ilusionado. Y luego, al minuto siguiente, es todo lo contrario. O sea, nos vamos de, no sé qué, hay un personaje por ahí, no voy a decir quién es, claro, lógicamente, pero fue muy público, muy notorio en su momento, ¿no? Entonces, es curioso porque podemos estar declarando las máximas, no sé, alabanzas y todo lo que tú quieras, ¿no? Y luego al minuto siguiente, porque ha pasado algo, todo lo contrario. Nos falta un poquito de cordura. Bueno, a David le pasó eso, ¿no? Se fue de un extremo al otro, ¿verdad? Pero bueno, mejor que se fuera al extremo de amar a la criatura, que no al extremo en el que estaba, que era de buscar que se lo quedara Urías. Y cuando Urías ya no se lo iba a quedar, pues mandó matar a Urías, imagínate. Bueno, el niño muere, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos, ¿esto que has hecho qué es? A ver, por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. Bueno, es que esta es la religión. La religión es, se ha muerto alguien, vamos a orar por él. Eso es lo que dice la religión. Pero bueno, las horas está muerto. Ya está en su lugar. ¿Qué vas a conseguir? O sea que eso es propio de la naturaleza humana, que cuando se ve que ya se ha perdido algo, que ya no está en las manos de nadie, entonces uno clama a Dios. ¿Te das cuenta? De ahí viene. Es muy humano, pero no sirve para nada. No sirve para nada. Y esto es lo que pasó esta vez, ¿no? ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Dice David. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. Mas él no volverá a mí. Eso sí que es fe. Eso es fe. Así que una vez el niño murió, lo primero que hizo David, ya redimido de su pecado, fue honrar a Dios, yendo y a adorarle, ¿no? No tenía ningún resentimiento David contra Dios, porque él entendía quién es él. Esto es muy importante. Hay supuestos cristianos que tienen resentimiento contra Dios en un momento dado. Sí, pero es porque no le conocen bien. Dios es quien da la vida y quien la quita, hermanos. Dios no es una criatura, Dios es el creador, es el hacedor. Claro. Lo segundo que hizo David fue ocuparse de sí mismo y comer. Normal, porque eso es lo que hay que hacer. Llega un momento en que te tienes que cuidar de ti mismo, que si no, ¿qué? ¿Dónde vas? Cuando ya has salido de un tiempo de estar buscando a Dios y ya ha pasado lo que tenía que pasar en un sentido o en otro, pues lo que tienes que hacer ya es ocuparte de ti mismo, porque es que si no vamos bien. Ocuparse uno correctamente, ¿se entiende? Es lo que hizo David, que comió. David sabía que ese niño no fue destruido, sino que le aguardaría hasta el momento en que él mismo fuera a su encuentro. Aquí tenemos la confianza de que hay vida después de esta vida. Aquí hay una lección al respecto. Y de que hay una reunión futura con los niños que murieron y con los que ya partieron en Cristo, o como vaya a ser el asunto, que no lo sabemos. La Biblia no es clara en eso. Pero sí vamos a ver, o sí entenderemos, los que estén en la presencia de Dios, pues están ahí. Amén. Y seguramente pues les veremos. Y vemos un poquito más. David obra como un buen esposo. Leemos la palabra. Consoló David a Betsabé, su mujer. Ahora ya era su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová, querido de Dios, estimado de Dios, amado de Dios, significa eso. Ahora David ya debió ocuparse de su ahora legítima esposa, pero no te pienses que le fue todo tan fácil, Ya hemos visto unas cosas, pero hay mucho más, Es que cuando uno va a conseguir algo así de cualquier manera, luego hay consecuencias, Así que mejor no hacer las cosas de manera ilegítima. Muy importante. Eso en todos los órdenes de la vida, Amado por Dios, Jedidías. Salomón fue especialmente escogido para suceder a David en el trono. Considerando todo el proceso de extrema pecaminosidad visto en detalle en este estudio, protagonizados por David y Betsabé, no dejamos de asombrarnos de la gran capacidad de acción y de misericordia y bondad de nuestro Dios, llegando a convertir el fruto feo, malvado y destructivo del pecado en una bendición de amor, de la cual proseguiría la genealogía del Mesías,
Jesús de Nazaret hasta su aparición para salvar a los hombres que pusieran su fe en él. Soli Deo Gloria. Ahí vemos, hermanos, la gracia de Dios. Porque la historia de David y Betsabé no es solamente una historia de pecado, es una historia de la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios. Amén. Así que ese es el Dios que servimos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. ¿Nos ponemos de pie?